La línea del tiempo fue hecha con el libro Valores y Derechos Humanos de Miguel Ángel Villamil Pineda. Empezamos con los conceptos de la polis, sociedad de estados. Pues la polis es una de las características que mejor define a la civilización griega. Y digamos que esta se deriva de Acrópolis, de Ágora y de murallas. La Acrópolis es la fortaleza que se construía aprovechando algunas elevaciones de terreno, como la cima de una colina. La Ágora es una plaza pública y las murallas pues se usaban para la defensa de las personas. Digamos que no eran necesarias, pero cuando se fueron incrementando como las personas, se hicieron más necesarias. Digamos que en la página 31 habla del ordenamiento cósmico y de Tales de Mileto. Del 610 al 545 a.C., digamos que fue un modelo interpretativo del ordenamiento cósmico en Grecia. Y en la página 32, los primeros pensadores griegos mencionaban a los primeros pensadores griegos como Sócrates, que fue uno de los pensadores griegos más importantes sobre el razonamiento mismo. Y Sócrates fue profesor de Platón. Del 427 al 347 a.C., pues estuvo Platón, que fue pues discípulo de Sócrates. Y después del 348-322 a.C. estuvo Aristóteles, que este fue un filósofo que no solo puso un paso adelante del pensamiento de la antigüedad, sino que también fue que muchos pensadores posteriores hicieron como muchas bases en cuanto a lo que él pensó. Él fue estudiante de Platón. En la página 33 fue la investigación de la legalidad de la naturaleza. En la página 36 ya se ve Platón, que considera que entre la esencia del hombre y la esencia de la polis existe una analogía perfecta. En la página 38, Aristóteles, tanto Aristóteles como Platón coincidían al hombre como un ciudadano. En la página 40, Aristóteles afirmó que los ciudadanos son aquellos que, de los logos políticos, o sea, que aquellos se son capaces de liberar y que por lo tanto son capaces de decidir. Bueno, en la página 41 nombraba el principio de subordinación, que consiste en la perspectiva aristotélica. El individuo, el hombre concreto, no es concebido como un valor en sí mismo, sino que ese valía depende de su relación con los esclavos o con las mujeres. En la página 42, la idea del individualismo. Platón como en Aristóteles, ambos coinciden al hombre como ciudadano racional, haciendo así depender su dignidad de la racionalidad y de la función de esta en el organismo social. En la página 43, el cristianismo y la concepción del hombre como persona. Con los padres de la iglesia, el término persona da un giro sustantivo y comienza a ser utilizado ya no en un sentido dramatúrgico, sino en sentido teológico. La Santísima Trinidad es concebida como tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. En la página 44 es el llamado de Dios, es personal, pero está orientado a construir la civilización del amor. Esto es una comunidad justa donde quepan todos, por tanto, el respeto por la dignidad de la persona pasa necesariamente por el respeto de la dignidad del prójimo. En la página 45, la divinidad, desde la perspectiva cristiana, la justicia y el derecho se dirigen ante todo a los que no están en condiciones de llevar una vida acorde con su dignidad sagrada. Pobres, hambrientos, desterrados, afligidos, huérfanos, viudas, forasteros y enfermos.
En la página 46, San Agustín y la concepción de persona humana como sujeto. Este es el primer pensador cristiano que utilizó el término persona en sentido antropológico. Cada hombre es una persona. Desde ese momento, el término persona no solo es utilizado en sentido teológico para designar a los tres miembros de la Trinidad. En la página 47, el término de persona nos dice, bueno, y nos indica la especie, sino el individuo singular, y así la persona no es equivalente a la palabra del hombre común o todos los seres humanos, sino que concreta un hombre singular, un ser humano cuya presencia se pueda señalar con el índice. En la página 48 es la libertad y trascendencia. El individuo humano comienza a ser visto como un valor en sí mismo y su dignidad ya no depende de la polis ni de ningún ente externo, sino que se fundamenta en sí mismo. La idea que introduce el cristianismo para justificar la dignidad del individuo es la de la creación. En la página 49 se hablaba del dualismo el dualismo que es lo inteligible y lo sensible, que este es concebido por San Agustín como el dualismo entre lo temporal y lo eterno. En este contexto, la vida de la persona se enfrenta ante un dilema fundamental, que es vivir según la carne o vivir según el espíritu. Y en la página 50, el Boecio y la concepción de persona como sustancia. En el plano ético y axiológico, estableciendo de paso determinaciones que conciernen a la dignidad y valor de la persona, y la otra en el plano ontológico, delimitando de paso el lugar que ocupa la persona en el cosmos material. Bueno, en la página 52 habla sobre Ricardo de San Víctor y su concepción de persona como existencia. Ricardo de San Víctor, bueno, sus ideas principalmente giran alrededor de la supeditación que existe entre la razón filosófica y la mística, ya que aquella no puede hacer sino servir a esta. Em, bueno, él expone tres vías. La primera es la temporalidad de los seres que se sustenta y fundamenta en la necesidad de la existencia de un ser eterno. La segunda, partiendo de los seres sensibles, la perfección aumenta, por lo que es necesario la existencia de un ser, toda perfección. Y la tercera, partiendo nuevamente de los seres sensibles, deduce las esencias que la conforman y encuentran su modelo ejemplar en la esencia de Dios. También hay varias definiciones que él propone de la persona, como, como que la persona es alguien único e incomunicable. En la página 55 habla sobre la escuela aristotélico-tomista y la pervivencia del pensamiento sustancialista. A Santo Tomás le parece posible sustituir la palabra existencia por subsistencia. De este modo, recurre a nuevo la concepción de persona como sustancia. En, en la página 55 también dice que la persona es un subsistente distinto en la naturaleza racional y que el individuo se encuentra determinado de modo especial según el género de la sustancia. En la página 57 nos habla sobre la escuela agustiniana franciscana y la pervivencia del pensamiento sugerista. Bueno, la corriente franciscana define a la persona en términos éticos y en sus concepciones, ya que no se pone énfasis en la sustancia, sino en la dignidad y bueno, y el valor que caracteriza a cada persona. Bueno, la historia de la salvación es concebida como la sucesión de los actos voluntarios, libres y personales, y no como el cumplimiento de las leyes necesarias. Y ya en la página 60, em, ya habla sobre que la persona no es un ser encerrado en sí mismo, sino es un ser abierto a otro.
lo cual hace que todo ser personal esté intencionalmente dirigido hacia lo que no es ella. Bueno, después en la página 61 se habla sobre el Renacimiento, específicamente el humanismo renacentista, que se caracteriza por la diversidad de puntos de vista. Para algunos, pues el humanismo concibe al hombre al margen de todo elemento trascendente o religioso. Después, dentro de este campo aparecería Tommaso, quien habla sobre la abundancia en la ciudad radiante es fruto del trabajo y de la racionalidad humana. Así dejan claro que el trabajo deja de ser considerado como un castigo o actividad indigna, y de esta manera pasaría a ser visto como la condición indispensable para que el hombre pueda apropiarse de la naturaleza y disponer de los bienes básicos que realmente también necesita. Continuando seguiría Ortega y Gasset, quienes afirman que el Renacimiento es la época donde comienza el proceso de secularización, el cual se refiere a un proceso que trae como consecuencia el silencio de Dios y el silencio de los discursos metafísicos y religiosos. Después seguiría Guillermo de Ockham, nuevamente, quien da un gran aporte a postular una metafísica de lo singular frente a la metafísica clásica de lo que serían los universales. Esto como consecuencia de dicho giro, el hombre deja de ser visto como una sustancia figurativa y pasa a ser visto como una sustancia operativa. Después Descartes asumió y elaboró los grandes problemas de la antropología medieval y renacentista, en la cual la dignidad del hombre y la tensión entre su índole personal y su índole natural. Descartes, en su concepción del hombre, pues recurre a algunas de las tesis sostenidas por la corriente agustiniana franciscana. Después aparecería la tendencia idealista, donde esa tendencia reduce a la persona a pensamiento, autoconciencia y subjetividad. Con ella se inaugura la filosofía racionalista moderna, la cual trata de explicar de forma satisfactoria las relaciones entre cuerpo y alma por vías distintas a las que ya había ensayado Descartes. Descartes, dentro del propio idealismo, inicia el proceso de un idealismo moderno al definir al hombre como un alma cuya única esencia es pensar. En estas palabras dice que al concebir al hombre como un cogito puro. Y finalmente, en el empirismo, Descartes también hace al reducir al mundo sensible el cuerpo humano a mera extensión mecánica y matematizarle, y también ejerce influencia sobre el materialismo y el empirismo modernos. En el siglo XX es donde se inicia lo que se llama la fenomenología. Esta fue fundada por Edmund Husserl, un filósofo matemático alemán. Lo que se encarga la fenomenología es que esta es un estudio filosófico y es lo que estudia es básicamente las manifestaciones directamente en la conciencia. Y esta se trata de describir y entender los fenómenos en sus propios términos. Entonces, en el libro, en la página 71, se empieza a describir cómo es la persona según una visión de la fenomenología. Esta dice que la persona es una expresión de un ser integral y original. Integral se refiere a que este no es susceptible de separación o fragmentación, y original se refiere a dos cosas: que la persona puede configurar su propia existencia y que ésta es diferente a todos los otros seres de la naturaleza. También se dice que la persona es un cuerpo subjetivado individual, por lo que se dice que la persona es una corporeidad individual que conoce, quiere, valora, desea, imagina y siente. También nos describen a la persona como un ser teológico, y este es capaz de reflexionar sobre sí mismo y de su propia vida,
para así ser capaz de sentir, valorar y querer. Esto también involucra que la persona, o más bien nos mencionan que la persona tiene una personalidad y esta personalidad está marcada por varios factores. Uno de los más importantes son los valores que recibe esta persona. Y ahí nos dicen en la página 75 que entre más valores la persona se impregne, más se humanizará. Después, Edmund Husserl nos describe a la persona como ser persona es ser para sí, es querer ser sí, es poder ser sí según su naturaleza y su manera propia. Por consiguiente, es donde el ser reside para realizar tal poder. Eh, También el otro factor que afecta a las personas como tal y a su personalidad son las personas alrededor de nosotros, que son básicamente los que tienen un mayor impacto. Eh, y en el libro nos dicen en una frase, en este mundo mi ser personal coexiste con los otros y los otros coexisten conmigo. Esto con los valores hace que la persona intente llegar a sí, intente llegar a una perfección de la personalidad y también eh, se dice que eh, la persona insiste en su importancia individual y que está siempre, que el hombre es un ser personal y que tiene la capacidad de aprender en libertad del mundo, de los valores y configurar su personalidad a partir de ellos.